Buenas noches. Nuestra exposición del día de hoy es de los escándalos financieros de los últimos años. Presentado el profesor Juan Carlos Ruiz, presentado por Lady Peña y Gina Mabel Cortés. Nos basamos en dos casos de fraude contable. El primer caso es WorldCom y el segundo caso es la ENRO. Arrancamos con WorldCom. Vamos a dar una breve reseña de la historia de esta empresa. En el año de 1983, el emprendedor dueño de una cadena de moteles en Mississippi, Bernard Elbers, emprendió un nuevo negocio en el rubro de telecomunicaciones. Por casi 2 años estuvo adquiriendo pequeñas empresas en telecomunicaciones para abrir una red nacional en todos los Estados Unidos. A partir de 1984 y 1994 crea la LBBS, que empieza a trabajar en Mississippi. Años más tarde, la empresa cambia de nombre a WorldCom y, dispuesto a ganar más participación de mercado en los Estados Unidos, se fusiona con la empresa MCI y con el mando de director ejecutivo el señor fundador Elbers. Luego de la fusión, la empresa empezó a comprar todas las cadenas más pequeñas de telecomunicaciones de todos los estados. De esa manera, la empresa pudo aumentar su participación y en pocos años Bernard pasó de ser una de las personas más influyentes y poderosas en el mercado de las telecomunicaciones. La empresa WorldCom pasó a estar valorizada en $180.000 millones. El escándalo contable de la empresa WorldCom inicia en junio del año 2002. Cuando la Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos presenta documentos en donde afirma un gran fraude contable por la empresa WorldCom, motivo por el cual el mercado bursátil de todo el mundo decreció enormemente tras la difusión de este fraude contable, que llevó a pérdidas multimillonarias. Las implicaciones contables de este fraude de la WorldCom fueron: una de las empresas más grandes de todo Estados Unidos había maquillado sus cuentas para poder tener ingresos de $3.800 millones, algo que la empresa que los auditaba no había indicado. La empresa que los auditaba era la Andersen. Una cuenta alterada de los gastos por $4.000 millones, cuentas irregulares por más de $3.000 millones, maquillaron las pérdidas contables. Los gastos pasaron a ser inversiones de capitales. Así pues, su estado de resultados no lanzaba ninguna pérdida, mientras que su flujo de caja seguía intacto y sin ningún endeudamiento, cuando a partir del 2000 ya arrancaban sus primeras deudas. Las personas implicadas fueron la empresa que los auditaba y Bernard. Estaban asociados a este fraude directamente y ambos conocían de las acciones del maquillaje de las cuentas. Estaban implicados el director de contabilidad, el director financiero y el director ejecutivo. Para WorldCom significó el anuncio de la bancarrota para el 2002 y el despido de más de 12.000 personas. Bernard fue enjuiciado y a pagar 25 años en prisión por el fraude. Además de la compañía que los auditaba fue cerrada y sus principales ejecutivos fueron enjuiciados por los Estados Unidos por fraude y colaboración al mal manejo de la información contable. El siguiente caso analizado de fraude fue el caso Enron. Enron era una empresa que su actividad principal radicaba en la distribución de gas natural y adicionalmente manejaban internet y energía. Su expansión llegó a alrededor de 40 países. Esto era uno de los grandes retos que tenía que enfrentar la firma auditora, ya que debido
a esto era más complicada realizar la auditoría con la planeación convencional. En el año 2000 contaba con 3.000 sociedades. La firma de auditoría Arthur Andersen era la encargada de la empresa Enron, y como esta empresa era una de las más importantes y prestigiosas dentro de este campo, generaba gran seguridad para los inversionistas, quienes decidían negociar con una de las empresas más sólidas y con unas acciones que aumentaban significativamente su valor, gracias a que dentro de sus informes financieros mostraban unas grandes utilidades de las inversiones realizadas en otros países. Utilidades que eran falsas debido a que los administradores manipularon la información contable mostrando cifras que no eran reales, debido a que dichas inversiones realizadas en otros países en mercados que no conocían y que generaron pérdidas significativas, además de los aportes que realizaron a campañas políticas que se vieron envueltas por escándalos de asignación de contratos y puestos que terminaron de contribuir a la quiebra de la empresa. Enron, una empresa de gran magnitud, manejaba un sinnúmero de inversiones en diferentes países, que contaba con demasiadas sociedades y estando el control y poder de la empresa centrado en unos pocos quienes conocían esta situación, que era la más propicia para realizar fraudes, empezaron a hacer manejos ilícitos, los cuales se les salieron de las manos, y los directivos, al ver esta situación y que no podían dar marcha atrás, decidieron vender sus acciones. Antes de que se descubriera la situación económica de la empresa y por ende bajara el precio de las acciones, aquí los administradores buscaron el bien particular, recuperando el valor de sus inversiones sin importar el bien social, porque los más afectados dentro de esto fueron sus empleados, a quienes se les cancelaba parte de su salario con acciones de la empresa, acciones que tenían una característica específica: no las podían vender ni negociar, generándose la pérdida de sus ahorros en el momento en que la empresa se vino abajo. Igualmente se vieron afectados los pequeños inversionistas que eran subcontratados por Enron. La firma auditora, en el momento en que evidenció las pérdidas financieras tan significativas, destruyeron los documentos donde se evidenciaba la verdadera situación económica y presentaron informes de auditoría que no evidenciaban la realidad, mostrando un comportamiento sin ética ni independencia. En el año 2001, cuando se evidenció la verdadera situación económica de Enron y los manejos que realizó la firma de auditoría, en el 2001, el gobierno de George Bush dio vía libre para la comercialización del gas, contando con bajos controles y quitando las restricciones. Esto ocasionó que Enron se posicionara dentro del mercado. Al ver el crecimiento tan rápido y viable del negocio, decidieron expandirse y comercializar Internet y energía, mercados en los que no tenían un amplio conocimiento de su manejo, y las variaciones que se presentan en este mercado. Se debe tener claro que toda empresa debe tener un conocimiento de su negocio. Las estrategias y los resultados financieros, tanto para la puesta en marcha de la empresa como para la ejecución de varias actividades, y estas inversiones no estaban contempladas en lo anterior ya mencionado, y adicionalmente, al realizar las inversiones no realizaron una debida investigación de mercado. Esto ocasionó que invirtieran a riesgo y sin respaldo al presentarse
las pérdidas empezaron a endeudarse a tal punto que se sobreendeudaron por el afán ambicioso de aumentar sus utilidades. Realizaron un mal manejo de los recursos y la administración. En el momento de evidenciar el problema comenzaron a realizar acciones para proteger sus inversiones y recuperar el capital privado. Esto lo realizaron perjudicando a la sociedad sin importar las consecuencias económicas tan significativas que tenían que asumir los empleados y los inversionistas que se vieron afectados con la quiebra de Enron. Fallas de los profesionales involucrados en estos dos casos. Según el análisis que nosotros realizamos, las fallas en las auditorías, en las empresas de auditorías, que en los dos casos existieron empresas que auditaban las compañías que realizaron el fraude, y en los dos casos, tanto en la Enron como en WorldCom, las empresas de auditoría fueron cómplices de estos fraudes, lo que implica y abarca toda la parte de auditores y contadores. La auditoría persiguió el beneficio propio sin importar el compromiso que su labor tenía en ese momento con la sociedad. La falta de ética y el estar sin independencia para la toma de decisiones, esto debido a los altos honorarios adicionales que Enron les cancelaba. Su autonomía para evidenciar la situación económica de la empresa y terminar convirtiéndose en cómplice de todo el fraude al destruir la evidencia y tomar decisiones que le favorecían a Enron para sostener la mentira financiera que estaba presentando a los inversionistas. Esto sucedió de la misma forma en la empresa WorldCom. Es transparente que estos profesionales actuaron bajo su ambición e intenciones personales, dejando de lado la ética profesional, la independencia profesional, los principios, valores y la responsabilidad de ser contadores públicos. Aquí aplica la frase: el fin profesional justifica los medios. El perfil del contador público. Según los análisis del perfil del contador, el contador público debe ser un profesional con responsabilidad, ética social, compromiso social, debe tener vocación de la profesión. Según Juan Manuel Silva, en su texto ¿Qué es eso de la ética profesional?, nos dice que debe ser con vocación, porque es un llamado que viene de nuestro ser y que nos dice: tú tienes que ser así, hacer esto y vivir de este modo, pues de lo contrario es muy probable que tu vida sea infeliz. Debe ser analítico, creativo, estratégico, competente para diseñar, administrar, evaluar información financiera y no financiera. Y el desarrollo de su labor debe ser basado en la ética y la independencia profesional. El actor profesional aplica una frase que nos dice Juan Manuel Silva en su texto, y es: la función tiene que continuar. Lo que quiere decir es que independientemente de cualquier situación personal que estemos pasando, la profesión debe continuar desarrollándose bajo estándares de ética, de principios y valores. La principal responsabilidad de los contadores es la fe pública. Los contadores públicos, desde la responsabilidad, responden con su firma sobre la veracidad de los estados financieros y balances de las empresas. El contador sanmartiniano sí se asocia para nosotros a la lectura de Juan Manuel Silva. ¿Qué es eso de la ética profesional? Ya que la formación contable en la universidad está basada en los estándares de ética profesional, en la vocación para hacer la profesión, en la calidad moral de nuestro trabajo, en el cómo llevar a cabo nuestro quehacer, aunque definitivamente en el recorrido de ese trabajo nos alineamos con una frase que escribió el profesor Juan Manuel Silva en su texto ¿Qué es eso de la ética profesional?
La ética profesional no depende directamente de ciertas normas o códigos de ética de distintos gremios profesionales,